La fe no siempre se rompe de golpe. A veces se va apagando en silencio. Un día dejas de esperar respuestas, otro día oras sin saber por qué, hasta que llega un momento en que no sabes si sigues creyendo o solo sigues resistiendo. Hay personas que continúan caminando con la fe herida, no porque estén fuertes, sino porque no saben cómo detenerse. Entran a una iglesia, se sientan en el mismo banco, escuchan las mismas palabras, pero por dentro cargan un cansancio que nadie ve. Esta es la historia de alguien que no perdió a Dios, sino el aliento del alma, que llegó al límite no por falta de fe, sino por demasiadas batallas, y que descubrió que la fe verdadera no nace del sentimiento, sino de la decisión de permanecer cuando ya no se siente nada. Si alguna vez seguiste creyendo solo por no saber qué más hacer, si estuviste de pie por fuera y roto por dentro, esta historia es para ti. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un reflejo de muchas vidas que hoy caminan en silencio. Quédate hasta el final, no por curiosidad, sino porque tal vez en algún momento de este relato, Dios hable directamente contigo, de una forma sencilla, sin ruido, pero profunda. Si este contenido toca tu corazón, acompáñanos en este camino. Este canal existe para compartir testimonios que fortalecen la fe cuando las fuerzas faltan. Al suscribirte, no te unes a un canal, te unes a un espacio de reflexión, consuelo y esperanza. Y si sientes libertad, deja un comentario. No importa si es una sola palabra o una oración, dinos desde dónde nos estás escuchando y si alguna vez viviste un momento en el que Dios actuó cuando ya no lo esperabas, comparte tu experiencia. Tu historia puede ser la respuesta que otra persona necesita hoy. Esta historia comienza en un barrio olvidado de Guadalajara, México, donde cada mañana un hombre de 60 años camina despacio por calles polvorientas hasta llegar a una pequeña capilla de paredes descoloridas. Su nombre es Héctor Salgado. Sus pasos son lentos, no por la edad, sino por el peso invisible que carga en los hombros. Héctor tiene el rostro curtido por el sol y las manos ásperas de quien trabajó toda su vida con herramientas. Sus ojos, que alguna vez brillaron con esperanza, ahora miran al suelo con una tristeza quieta, profunda. Viste siempre la misma camisa de cuadros desgastada y unos pantalones de mezclilla remendados en las rodillas. Su cabello gris está despeinado, como si ya no tuviera importancia arreglarse para nadie. Hace 3 años, Héctor era dueño de un pequeño taller mecánico. Tenía una esposa que lo esperaba en casa con café recién hecho, un hijo que lo visitaba los domingos. Tenía propósito, tenía compañía, tenía razones para levantarse cada mañana con energía. Pero todo eso se derrumbó como un castillo de naipes en medio de un vendaval que no vio venir. Ahora vive solo en una casa pequeña que huele a soledad y a recuerdos. Sus días transcurren en silencio. Prepara un café amargo, se sienta frente a la ventana, camina hasta la capilla, regresa a casa cuando el sol comienza a caer. No habla con nadie, no espera nada, solo existe, respirando un día tras otro, sin entender muy bien para qué. Pero hay algo que Héctor no ha dejado de hacer, ni siquiera en los días más oscuros. Cada mañana se sienta en el último banco de aquella capilla casi vacía. No es que tenga mucha fe, no es que espere respuestas, simplemente va, como si una parte de él, la más antigua, la más profunda, todavía recordara quién era antes de que todo se rompiera. La caída comenzó con una estafa. Héctor había confiado en un socio que prometió expandir el taller, que habló de contratos grandes y sueños compartidos. Firmó papeles sin leerlos bien, entregó sus ahorros, hipotecó su casa. Cuando el socio desapareció con todo, Héctor quedó con una deuda imposible de pagar y el taller clausurado. En cuestión de meses, perdió todo lo que había construido en 30 años. Las noches se volvieron largas. Héctor buscó trabajo, pero a su edad nadie lo contrataba. Vendió sus herramientas una por una hasta que solo quedaron las paredes vacías de lo que fue su taller. La vergüenza lo consumía. Sentía que había fallado como hombre, como proveedor, como esposo. Y entonces, como si el dolor no fuera suficiente, su esposa Clara comenzó a sentirse mal. Primero fue cansancio, luego dolores en el pecho. Los doctores encontraron algo grave.
algo que necesitaba tratamiento urgente, algo que costaba más dinero del que Héctor tenía, o podría conseguir. Él trabajó de noche como velador, limpiando oficinas, haciendo lo que fuera, pero no fue suficiente. Clara murió en una tarde de octubre, sosteniendo la mano de Héctor, diciéndole que no era su culpa, que Dios tenía un plan. Pero Héctor no pudo escuchar ningún plan en medio del llanto. Solo sintió vacío. Solo sintió que había fallado de nuevo. Solo sintió que Dios, si estaba ahí, había mirado hacia otro lado. Meses después de perder a Clara, su hijo Javier dejó la ciudad sin despedirse. Había resentimiento entre ellos, palabras que nunca se dijeron, culpas silenciosas que se quedaron enquistadas en el corazón. Javier culpaba a su padre por no haber cuidado mejor a su madre. Héctor se culpaba a sí mismo por todo. Y un día, Javier simplemente se fue, dejando una nota corta. Necesito empezar de nuevo, lejos de aquí. Desde entonces, Héctor camina cada mañana hasta la capilla, se sienta en el último banco, baja la cabeza y susurra una oración que ya no siente en el corazón. Dios, si aún estás ahí, dame fuerzas, porque yo ya no tengo. No pide milagros, no pide que todo vuelva a ser como antes, solo pide fuerzas para despertar al día siguiente, y luego se levanta y regresa a casa, cargando el mismo peso, esperando nada. Una tarde de julio, el cielo sobre Guadalajara comenzó a cambiar de color. Las nubes llegaron rápido, pesadas, como si cargaran toda el agua del mundo. El aire se volvió denso, húmedo, difícil de respirar. El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando polvo y hojas secas por las calles del barrio. La gente cerró ventanas y puertas. Los perros se escondieron bajo los portales. Todos sabían que venía tormenta. Héctor estaba sentado en su casa, frente a la ventana, mirando cómo el cielo se oscurecía. Las nubes grises se arremolinaban como si estuvieran enojadas. Los primeros truenos retumbaron a lo lejos, profundos, vibrantes, haciendo temblar los vidrios. El viento azotaba las ramas de los árboles con violencia. Olía a tierra, mojada antes de que cayera la primera gota. Olía a tormenta, a furia del cielo. Héctor cerró las ventanas y encendió una vela. La electricidad en el barrio era inestable y sabía que pronto se iría. Preparó un poco de café, aunque ya no tenía azúcar. Se sentó en la oscuridad creciente, escuchando el rugido del viento, sintiendo cómo la casa entera parecía estremecerse con cada ráfaga. La lluvia llegó de golpe. No fue llovizna, fue un diluvio. El agua golpeaba el techo de lámina con un estruendo que hacía imposible pensar. Los relámpagos iluminaban el interior de la casa en destellos blancos, cegadores. El trueno venía inmediatamente después, explosivo, como si el cielo se partiera en dos. Héctor sintió el frío colarse por las rendijas de la puerta. Se levantó y revisó que todo estuviera cerrado. Puso trapos en las rendijas para que no entrara el agua. Movió una cubeta bajo la gotera que siempre aparecía en la esquina de la sala. Afuera, el mundo se había vuelto oscuro, violento, impredecible. Adentro Héctor estaba solo con sus pensamientos y el sonido ensordecedor de la tormenta. Cuando llegó la noche, la tormenta no había cesado. Héctor se arrodilló junto a su cama, como había hecho toda su vida, aunque ya no sabía si alguien lo escuchaba. Miró el crucifijo en la pared, iluminado apenas por la luz temblorosa de la vela, y susurró con la voz quebrada por el cansancio: «Señor, no sé si me escuchas, no sé si todavía me importas, pero estoy cansado, tan cansado. Si tienes algo para mí, si todavía me ves, por favor, dame una señal, porque ya no sé cómo seguir». El viento aulló como respuesta. El trueno retumbó. La lluvia siguió cayendo. Y Héctor se acostó en la cama, cerrando los ojos, sintiendo que su oración se había perdido en medio de la tormenta, como todas las demás. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado, pero dejó el barrio empapado, enlodado, lleno de ramas caídas y charcos profundos. Héctor salió de su casa temprano, como siempre, para caminar hasta la capilla. El aire olía a tierra mojada y a hojas podridas. El cielo seguía gris, amenazante, como si la tormenta pudiera regresar en cualquier momento. Cuando llegó a la capilla, encontró la puerta entreabierta. Eso era extraño. Normalmente el encargado llegaba más tarde. Héctor empujó la puerta despacio.
y la madera crujió. Adentro, la capilla estaba más oscura que de costumbre. Las velas no estaban encendidas. Solo entraba una luz tenue por las ventanas altas. Y entonces lo vio. En el primer banco, cerca del altar, había un hombre sentado. No estaba sentado. Estaba casi desplomado, con la cabeza inclinada hacia adelante, como si estuviera a punto de caerse. Vestía ropa empapada, rasgada. Su cabello blanco estaba pegado a la frente. Sus manos, apoyadas sobre el respaldo del banco, temblaban. Héctor se detuvo en seco. Su primer instinto fue retroceder. No conocía a ese hombre. Podía ser peligroso. Podía estar borracho o enfermo. Pero algo en la postura del anciano, algo en la fragilidad de su cuerpo, le recordó a Héctor su propia soledad. Y entonces escuchó una voz interior, pequeña, casi olvidada. ¿Y si fueras tú el que necesitara ayuda? Héctor caminó despacio hacia el hombre. Cuando estuvo cerca, pudo ver que sus labios estaban morados de frío. Su respiración era superficial. Tenía una herida en la frente, probablemente de una caída durante la tormenta. El hombre levantó la mirada, y sus ojos, aunque cansados, tenían una chispa de súplica. «Ayúdame», susurró. «Por favor». Héctor no lo pensó más. Se quitó su propia chamarra y la puso sobre los hombros del anciano. «Voy a llevarte a mi casa», dijo con voz firme, como si de pronto hubiera recordado quién era. «No puedes quedarte aquí. Hace frío. Estás herido». El anciano asintió débilmente, y Héctor lo ayudó a levantarse, sosteniéndolo con fuerza, sintiendo cómo el peso de otro ser humano le devolvía, extrañamente, un propósito que había olvidado. Héctor llevó al anciano a su casa, caminando despacio, sosteniéndolo con firmeza. El hombre apenas podía caminar. Cuando llegaron, Héctor lo sentó en la única silla cómoda que tenía, cerca de la ventana. «Espera aquí», le dijo. «Voy a prepararte algo caliente». Héctor encendió la estufa y puso agua a calentar. Preparó té con las últimas bolsitas que le quedaban. Encontró un pan duro y lo remojó en el té para que fuera más fácil de comer. Mientras el anciano comía despacio, Héctor buscó un trapo limpio y agua oxigenada. Limpió la herida en la frente del hombre con cuidado, como si estuviera cuidando a un familiar. «Duele», murmuró el anciano. «Lo sé», respondió Héctor, «pero va a sanar». Después le dio ropa seca, una camisa vieja, unos pantalones que le quedaban grandes. El anciano se cambió en silencio, y cuando estuvo listo, se sentó de nuevo, envuelto en una cobija que Héctor le había dado. Por primera vez en mucho tiempo, la casa de Héctor no se sentía tan vacía. «¿Cómo te llamas?», preguntó Héctor sentándose frente a él. «Esteban», respondió el anciano. «Esteban Ruiz. Soy de un pueblo cerca de aquí. Vine a la ciudad a buscar a mi hija, pero me perdí. Llegó la tormenta y no sabía dónde refugiarme. Vi la capilla abierta y entré». Su voz era débil, pero sincera. Héctor asintió. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites». Esteban lo miró con sorpresa. «¿Por qué haces esto? ¿No me conoces?». Héctor se quedó en silencio un momento, mirando el crucifijo en la pared. Luego dijo, casi para sí mismo, «Porque alguien me enseñó que la fe no es solo creer, es actuar, aunque no tengas fuerzas, aunque no entiendas por qué». Esteban sonrió débilmente. «Tu esposa debió ser una mujer sabia». Héctor sintió un nudo en la garganta. «Lo era», susurró, y por primera vez en mucho tiempo, hablar de Clara no le dolió tanto. Hablar de ella mientras ayudaba a otro ser humano le dio un sentido diferente al dolor. Esa noche, Héctor le dio su propia cama a Esteban y durmió en el sillón de la sala. Antes de apagar la luz, el anciano le dijo, «Que Dios te bendiga por esto». Héctor no respondió, solo asintió, pero en su corazón sintió algo que no había sentido en años. Una pequeña llama, pequeña, temblorosa, pero viva. A la mañana siguiente, el sol salió con fuerza, como si quisiera compensar la tormenta de la noche anterior. Héctor despertó con el olor del café. Esteban se había levantado primero y había preparado desayuno con lo poco que había en la cocina. «Es lo menos que puedo hacer», dijo el anciano con una sonrisa. Después del desayuno, Esteban le dijo que ya era hora de irse. «Debo seguir buscando a mi hija, pero nunca olvidaré lo que hiciste por mí».
Se pusieron de pie frente a la puerta. Esteban le dio un abrazo largo, apretado. «Dios no se olvida de los corazones buenos», le dijo al oído. Luego se alejó caminando despacio por la calle hasta desaparecer en la esquina. Héctor cerró la puerta y se quedó de pie en medio de su casa. Todo estaba igual, la misma soledad, los mismos problemas. Pero algo había cambiado. No sabía qué. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, había sentido que su vida todavía tenía propósito, que todavía podía importar, que Dios quizás no lo había olvidado. Pasaron 2 meses. Héctor seguía yendo a la capilla cada mañana, pero ahora con algo diferente en el pecho. No era fe plena, no era esperanza desbordante, era algo más pequeño, más frágil. Era la sensación de que tal vez, solo tal vez, Dios todavía lo veía. Pero entonces llegó la noticia. Dueño de la casa donde vivía Héctor le dio un ultimátum. Tenía 2 semanas para pagar los meses atrasados de renta o tendría que desalojar. Héctor contó el dinero que tenía. No era suficiente, ni siquiera cerca. Buscó trabajo desesperadamente, pero nadie lo contrató. La desesperación volvió a invadir su pecho como una sombra que nunca se había ido del todo. Las noches se volvieron insoportables. Héctor no podía dormir. Se quedaba despierto, mirando el techo, calculando números que no cuadraban, buscando soluciones que no existían. La idea de terminar en la calle, de perder lo último que le quedaba, lo aterraba. Ya había perdido tanto. ¿Cuánto más podía quitarle Dios? Una noche, arrodillado junto a su cama, Héctor lloró como no había llorado desde la muerte de Clara. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me diste esperanza solo para quitarla de nuevo? Ayudé a ese hombre porque creí que era lo correcto, porque creí que tú me veías. Pero ahora me siento más solo que nunca. No tengo nada. No tengo a nadie. ¿Dónde estás? Las lágrimas cayeron sobre sus manos ásperas. El silencio de la noche fue la única respuesta. Héctor se acostó en la cama, exhausto, sintiendo que la fe que había comenzado a despertar se apagaba de nuevo, sintiendo que tal vez había sido un tonto por creer que algo podía cambiar. Pero a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la desesperación, Héctor seguía levantándose cada mañana. Seguía caminando hasta la capilla. Seguía sentándose en el último banco. Porque aunque ya no entendía por qué, algo dentro de él, la parte más antigua, la más profunda, se negaba a rendirse por completo. Una mañana, cuando Héctor llegó a la capilla, encontró a un hombre esperándolo fuera. Era joven, bien vestido, con un portafolio en la mano. ¿Es usted Héctor Salgado?, preguntó. Héctor asintió, confundido. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? El hombre sonrió. Mi nombre es Roberto Ruiz. Soy el hijo de Esteban Ruiz. Héctor sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Esteban? ¿El anciano que ayudé hace 2 meses? Roberto asintió. Sí, mi padre me habló de usted. Me contó cómo lo encontró en la capilla, cómo lo cuidó, cómo le dio comida, ropa, refugio. Me contó que usted no tenía mucho, pero le dio todo lo que tenía. Héctor bajó la mirada. Fue lo menos que podía hacer. Él estaba herido. Necesitaba ayuda. Roberto dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos. Señor Salgado, usted no sabe quién es mi padre, o más bien, quién era. Esteban Ruiz fue un empresario exitoso durante muchos años, pero hace 1 año perdió todo. Su negocio quebró, su esposa murió y cayó en una depresión profunda. Héctor escuchaba en silencio, sintiendo un eco de su propia historia en las palabras de Roberto. Esa noche, la noche de la tormenta, mi padre había decidido que ya no quería seguir viviendo. Había salido de casa sin rumbo, sin planes de regresar, pero entonces se refugió en la capilla. Y usted llegó. Usted lo cuidó. Usted le mostró que todavía había bondad en el mundo. Usted le salvó la vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Héctor. Yo no sabía. Roberto sonrió. Lo sé. Por eso su acto fue tan poderoso. No lo hizo por recompensa. Lo hizo porque su corazón todavía tenía amor, aunque estuviera roto. Y eso le devolvió a mi padre las ganas de vivir. Roberto abrió su portafolio y sacó un sobre. Mi padre logró recuperarse. Volvió a empezar.
y ahora quiere devolverle lo que usted le dio. Dentro de este sobre hay un cheque. Es suficiente para pagar todas sus deudas, su renta y tener un nuevo comienzo. Además, mi padre tiene una propuesta. Él está abriendo un nuevo taller mecánico y quiere que usted sea su socio. Héctor no podía creer lo que escuchaba. Las lágrimas caían sin control. No puedo aceptar esto. Es demasiado. Roberto puso el sobre en las manos temblorosas de Héctor. Sí puede, porque Dios obra de formas misteriosas. Usted sembró bondad cuando no tenía nada, y ahora esa semilla ha dado fruto. Héctor abrazó a Roberto llorando, sintiendo que el peso de años de dolor comenzaba a levantarse de sus hombros. Gracias, susurró una y otra vez. Gracias. Y en su corazón supo que no era solo a Roberto a quien le agradecía, era a Dios, porque finalmente, después de tanto silencio, había recibido una respuesta. En los días siguientes, Héctor pagó todas sus deudas. El dueño de la casa se sorprendió cuando le entregó el dinero completo. Pensé que tendrías que irte, le dijo. Héctor solo sonrió. Dios provee, respondió. Y por primera vez en mucho tiempo lo dijo con convicción. Con el dinero restante, Héctor compró ropa nueva, arregló su casa, llenó la despensa. Pero lo más importante fue la llamada que recibió de Roberto. El taller está listo. Mi padre quiere que vengas a verlo. Cuando Héctor llegó al taller, no podía creer lo que veía. Era 3 veces más grande que el que había tenido antes. Tenía herramientas nuevas, equipos modernos, todo lo que necesitaba para trabajar. Esteban estaba ahí, esperándolo con los brazos abiertos. Los 2 hombres se abrazaron en silencio. 2 almas que se habían salvado mutuamente sin saberlo. Este es tu lugar, le dijo Esteban. Aquí puedes volver a hacer lo que amas, y ya no estarás solo. Héctor sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Héctor comenzó a trabajar en el taller con una energía que no había sentido en años. Cada auto que reparaba era una oración de agradecimiento. Cada cliente que llegaba era una oportunidad de servir. Y poco a poco, su reputación se extendió por el barrio. La gente hablaba del mecánico que trabajaba con honestidad y dedicación, del hombre que había vuelto a creer. Una tarde, mientras cerraba el taller, Héctor levantó la mirada al cielo. El sol se estaba poniendo, pintando las nubes de naranja y rosa, y en ese momento sintió una paz profunda, no porque todos sus problemas hubieran desaparecido, sino porque había aprendido algo fundamental. Dios no se olvida de los corazones buenos. A veces tarda, a veces sus caminos son misteriosos, pero nunca, nunca olvida. Esa noche, Héctor se arrodilló junto a su cama y oró de nuevo, pero esta vez su oración fue diferente. Gracias, Señor. Gracias por no soltarme cuando yo casi te solté. Gracias por enseñarme que la fe no es sentir tu presencia, sino confiar en ella incluso cuando no la siento. Gracias por devolverme las fuerzas, no para mí, sino para servir a otros. Héctor no olvidó de dónde venía. No, olvidó los días de soledad, de hambre, de desesperación, y por eso, cada vez que veía a alguien necesitado, extendía la mano. A veces era un mecánico joven que buscaba trabajo y al que le daba oportunidad en el taller. Otras veces era un vecino que no tenía dinero para arreglar su auto y al que le cobraba menos de lo justo. Poco a poco, el taller se convirtió en algo más que un negocio. Se convirtió en un lugar de refugio para quienes necesitaban una segunda oportunidad. Héctor y Esteban contrataron a hombres mayores que nadie más quería emplear. Dieron becas a jóvenes que querían aprender el oficio. Abrieron las puertas a quienes habían perdido la esperanza, tal como ellos la habían perdido alguna vez. Un día, el responsable de la capilla visitó a Héctor en el taller. «He visto lo que haces», le dijo. «He visto cómo ayudas a la gente y tengo una propuesta. ¿Podrías venir a la capilla algunas tardes? No para predicar, solo para estar ahí, para escuchar a quienes necesitan ser escuchados». Héctor aceptó sin dudar. Cada jueves por la tarde, Héctor volvía al último banco de la capilla, pero ya no iba solo. Iba con otros que, como él, habían tocado fondo. Hombres que habían perdido trabajos, esposas, hijos, mujeres que cargaban dolores invisibles,
y Héctor simplemente se sentaba con ellos. No predicaba, no aconsejaba, solo escuchaba, y en ese acto sencillo, Dios obraba. La pequeña capilla que alguna vez estuvo casi vacía, comenzó a llenarse de nuevo. No de personas que tenían todas las respuestas, sino de personas que tenían todas las preguntas. Y en medio de ese dolor compartido, en medio de esa búsqueda colectiva, algo hermoso comenzó a florecer. Una comunidad, una familia, un recordatorio de que nadie tiene que cargar su cruz solo. La historia de Héctor nos enseña algo que el mundo ha olvidado. La fe no se mide por lo que sientes, sino por lo que haces cuando ya no sientes nada. Que Dios no abandona a quienes siguen caminando, incluso cuando sus pasos son débiles, incluso cuando sus oraciones parecen no llegar. Que a veces la respuesta a tu dolor no es que Dios quite tu carga, sino que te dé la fuerza suficiente para cargarla un día más. Héctor no recuperó todo lo que perdió. Su esposa no volvió. Su hijo aún no lo ha perdonado, pero recuperó lo suficiente para seguir. Y descubrió que la fe no depende de lo que tengas, sino de lo que crees cuando no tienes nada. Que incluso cuando Dios parece guardar silencio, Él está sosteniendo lo que apenas puede respirar. Y que el bien que siembras, aunque sea con manos temblorosas, siempre vuelve multiplicado. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.